ahí sí. Mari Mari Compu Lamien, Compu Papay, Compu Chachay, Huechequeche, Compu Huenui. Hoy día estamos iniciando esta séptima versión del Festival de Cine Indígena Fichualmapu y estamos desde el Teatro Municipal esta jornada con una versión híbrida que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata, pero que tiene muchas sorpresas para esta semana que arranca esta tarde de día martes, cuando ya son pasadas las 7 de la tarde, son las 7:21 y estamos partiendo con esta larga jornada que durante toda la semana va a inundar las calles de Temuco y de otras comunas aledañas con muestras de cine, películas que vienen desde distintos pueblos del mundo. En los próximos minutos, como ya les decíamos, va a comenzar la inauguración aquí en el Teatro Municipal de Temuco, y como ustedes ya saben, este festival se caracteriza por ir dando visibilidad a distintas voces de distintos territorios, a distintas problemáticas. En jornadas anteriores, en versiones anteriores, estuvo presente la mirada de las disidencias sexuales, y este año algo muy importante es que el Fichualmapu ha decidido dar voz a las personas mayores. Esta jornada, esta séptima versión, se llama Huiñoquintuan Tain Fuchaqueche. Eso quiere decir que hay que relevar a los mayores de las comunidades, de los pueblos indígenas, y por eso esta versión se está realizando con esta convocatoria. El Fichualmapu, como ya les decíamos delante, se está realizando de una manera virtual. Hace 2 años ya tenemos una pandemia que, por supuesto, nos ha obligado a estar en nuestros hogares, pero producto del levantamiento de las fases, hoy día estamos a través de las redes sociales Facebook, YouTube y también la página oficial www.fichualmapu.cl, y por otra parte estamos en el Teatro Municipal, donde se espera que al menos lleguen 500 personas para esta inauguración. Queríamos contarles que durante el día de ayer estuvo en una conferencia de prensa Janet Payán, por supuesto directora, junto a un artista que va a estar y está ya en el teatro. Ayer estuvo en la prueba de sonido y se encuentra en el teatro Silvia Falcón. Ella es una cantante quechua que nos va hoy día a acompañar con su música y que más tarde nos va a acompañar también con una entrevista. Vamos a preguntarle cómo se siente, cómo se ha sentido estos días acá. Por supuesto, algunos datos sobre esta séptima versión. En total han sido escogidas 65 películas, de las cuales 47 son de autoría indígena y o afrodescendiente. De estas 24, del total, 24 corresponden a directoras mujeres indígenas o afrodescendientes. Esto es muy importante, relevar también la voz de las mujeres y de las personas mayores. Luego, como ya les decíamos, vamos a estar con Luz Marina Huanchucoy, que está desde el teatro para comentarles y presentar las obras que van a acompañarnos hoy día, y también a los invitados y las invitadas de los distintos pueblos que ya han llegado a este lugar. Vamos entonces con el Teatro Municipal para ver lo que está pasando, y los dejamos invitados para que no se pierdan, por supuesto, esta semana que tiene grandes actividades y conversatorios en torno a las personas mayores de los distintos pueblos. Amunge, amunge, amunge. Amunge, amunge, amunge. Poyire kayan, pitu finga, irumen mongen meu, irumen mongen meu. Poyire kayan, pitu finga, irumen mongen meu, irumen mongen meu.
Mari compu lonco, pu machi, pu ñempín, pu chachay, pu papay, huechequeche, el chaque domó, pu pichiqueche, ta compu rein, mamblelu talof meo, guarria meo, caichofil ple, miaulo, compu la miel, yogaimon, quiñepo y en chalín. Saludamos a las distintas autoridades tradicionales que nos acompañan desde los distintos territorios, a los loncos, las machis, ñempín, que nos dan la fuerza para seguir, a los jóvenes, a los niños y niñas, sus familias que nos están acompañando desde sus casas y todos también quienes han llegado aquí, hermanos también que están en distintos países siguiendo a Fiwalmapu, acompañando este gran evento que ya va avanzando, ¿cierto?, a un gran trabajo que ha realizado nuestros hermanos, compañeros del Fiwalmapu. También recordar Pulamien, hace muy poco fue la marcha del Mapuzungún, y recordar el cantún de la papaya Elisa Bendaño que mencionaba vidas que están presentes en nuestras vidas cotidianas, porque nos hemos alejado, ¿cierto?, del disfrutar del cerro, del lafquén, del mar, ya de cuidar el Iltrofilmoñén, la biodiversidad. Por lo tanto también estamos enfermos, decía ella, ¿cierto?, en cada uno de nuestro caminar por desconectarnos de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de ello, la música, el arte hace también que podamos vibrar, conectarnos, ¿cierto?, con nuestras propias emociones, vernos con otros, mirarnos, juntarnos, acompañarnos. Y por supuesto, en todas las actividades que está presente en los territorios y que también ustedes me imagino que participan, por ejemplo, el Ñillatún, los Chagún, ¿cierto?, el Palín, el Huechipantu, está algo muy presente ahí y que lo hacemos nosotros a pesar de a veces las heridas y los dolores, ¿cierto? Está presente la Fafán. Por eso, por la mien, a todos los que han llegado acá quiero invitarles a hacer no aplausos, sino dos a Fafán para poder conectarnos e iniciar, ¿cierto?, este festival. Blaine buena y fuerza. El público, ¿cómo está? Blaine buen. El que me hace un bien. Ya. Caquiñe. Ya. Por ahí sí, ahora sí vamos a comenzar, ¿cierto?, con la fuerza, ¿cierto?, que es necesario para este Fiwalmapu. Pulamien, comentar que esta actividad está siendo interpretada en lengua de señas chilena para el público presencial, con técnica espejo, realizada por una persona sorda. Autoridades Pulamien, organizaciones, personas cercanas presentes que hacen posible, ¿cierto?, este trabajo, a las distintas delegaciones de Nueva Imperial, Comunidad Juan Chanamán, un saludo especial al Chachay Ramón Cayumán Lonco de la Comunidad Juan Chanamán que nos acompaña hoy día. Un honor para nosotros que pueda estar presente, ¿cierto?, en esta actividad, en este Chagún, en este Nechamtún, en este Ayecán. Además, protagonista, ¿cierto?, el Chachay de nuestro spot de convocatoria de esta edición, así que agradecemos su disponibilidad, su presencia y poder acompañarnos en esta actividad muy importante donde queremos no solo mencionar, ¿cierto?, a los fichaqueché, a los mayores, sino también que ellos sean partícipes y que estén presentes rol en nuestra sociedad como es la de los pueblos originarios, en el caso también mapuche. Saludar a la lamien Marta Salgado, la lamien Janet Pazzi, saludar a la Fundación Folil Mapuche de Holanda que nos está acompañando y apoyando también al territorio rector de la Universidad Mayor de sede Temuco, y saludar al alcalde Roberto Neira, quien ha llegado a acompañarnos. Felei Pulamien, Ambulay Tañizungún, por las redes sociales de Fiwalmapu en YouTube y Facebook, pero también en las pantallas de Eufrovisión, señal 38.1 de televisión digital, conectando con distintos territorios de la región de la Araucanía, permitiéndonos, ¿cierto?, trascender de Internet. Felei Pulamien, por otro lado, saludamos desde Hualmapu, nuestro territorio, ¿cierto?, territorio histórico mapuche, un territorio que sufre la militarización, que se debe mencionar, la violencia colonial, ¿ya?, y el racismo, ese racismo que nosotros nos criamos, ¿cierto?, nuestros abuelos nos hablaron, que lo vivieron y que por mucho tiempo pensamos que ya no existía, ya no estaba, pero hace muy poco también se ha evidenciado dentro del proceso
de la convención, donde las lamienes por usar su tuculugún, ¿cierto?, su vestimenta, y hablar su quehún, su mapuzungún, han sido discriminadas y minimizadas también, y se ha evidenciado fuertemente el racismo. Por lo tanto, ha llegado también esto a conversar, a dialogar este tema en nuestros territorios. Un saludo, Pulamien, a todos los pueblos que están sufriendo la guerra y violencia, ya que no nos hace indiferente cuando vemos los noticieros y lo que está pasando. Ahora queremos invitar a este escenario para que nos entregue un saludo el lamien alcalde, ¿cierto?, Roberto Neira, para que pueda acercarse al escenario. Y comentarles también a que aquí está acompañándonos, ¿cierto?, la lamien Catherine Contreras y Tomás Campos, que están aquí a mi lado entregando también el Nehuen y haciendo la interpretación. Fable lamien Roberto Neira, por acá, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar afectuosamente a Janet, quien ha ido junto a un equipo, me imagino yo, muy grande, pero con quien tuvimos la posibilidad de y que el municipio fuese un colaborador, aportar con nuestro grano de arena en un festival tan importante y que ya va en su 7ª versión. Yo quiero brindar, y que ojalá todos lo podamos hacer, un aplauso por este equipo, porque realmente ya son 7 versiones que sin duda están colocando a la región de Araucanía, en particular a Temuco, como la capital del cine indígena. Así que un aplauso para todos los organizadores de este hermoso festival. Hay una mezcla, ¿eh? También quiero decir que como municipio nos sentimos orgullosos de poder estar aquí. Entiendo que por primera vez este festival se va a poder realizar su inauguración y su cierre en el Teatro Municipal de Temuco. Porque el Teatro Municipal de Temuco es de todos. Todos tienen que tener la posibilidad de ocuparlo, y así lo hemos conversado con el directorio, porque queremos abrir las puertas del teatro a nuestra ciudad. Quizás muchas de las personas aún no tenían la posibilidad de conocer este hermoso espacio, a la cultura, a las artes. Por eso nuestro interés profundo era que este Festival Internacional de Cine estuviese acá en el Teatro Municipal. Y también queremos reconocer el trabajo, la perseverancia. Me imagino que no ha sido fácil iniciar este proceso de un festival que hoy día se está consolidando a nivel internacional. Tiene un trabajo que lo ha consolidado en distintos aspectos y que hoy día la temática, los adultos mayores. Nosotros como municipio hemos establecido distintas instancias para trabajar con las comunidades. Y bien se mencionaba en la presentación, es que uno de los puntos muy importantes que estamos trabajando con las comunidades de forma colaborativa, de forma participativa, es la recuperación y revitalización del mapuzungún. Un trabajo que llevamos 3 trabún, parlamentos, autoconvocados, algunos también por las propias comunidades, y nos interesa que este trabajo sea permanente. Ya hemos aprobado presupuestariamente la primera escuela de inmersión lingüística en una comunidad. En este periodo de alcalde queremos tener 3. Estamos trabajando profundamente en nuestra oficina de asuntos indígenas. Creemos que todo lo que pasó antaño, como por ejemplo con las ñañas en el centro, hemos establecido un diálogo directo con ellas y hemos avanzado en acuerdo. Es como debemos construir nuestra región. Es por eso que este tipo de festivales coloca a nuestra región, y a Temuco en particular, con buenas noticias, que son las buenas noticias que a todos nos interesa, y en particular a este alcalde. Un saludo también del Consejo Municipal de Temuco, que también son parte y están muy interesados en este festival. Y como les dije, las puertas abiertas a la municipalidad están 100% porque somos un municipio ciudadano. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al público en general.
instaurado, ¿cierto?, poco a poco en la Fafán, ¿o no? De a poco, vamos avanzando. ¿Feley? Canfelelay. Feley, Pulamien. Ya, vamos a practicar, que a mí me gusta esto de la Fafán porque creo, y mi abuelo siempre lo decía, que tiene que ver con la liberación de la energía, así cuando de repente uno anda estresado, ¿cierto? Ahora que estamos volviendo a la presencialidad. A Fafán, para el Lamien también, que acaba de darnos noticias, ¿cierto? Para la comuna y para todos nuestros hermanos también. ¡Ya! Eso, caiquiñe, ya. Bien, Chayelto con Pulamien por su Nehuen, por su energía. Pulamien, el año 2020 fue el último festival que realizamos de manera presencial. Luego llegó la pandemia y el año 2021 nos adaptamos para realizar una 6ª edición completamente en línea. Este año nos alegra volver a la presencialidad con proyecciones de cine y mediación en distintas salas. La sala Troquín-Mapu de la Comuna Nueva Imperial, la Escuela Cerro Loncoche de Padre Las Casas, la Universidad Mayor de Temuco, el Centro Cultural de Padre Las Casas y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera. Con Pulamien, por otro lado, también estaremos con nuestro espacio formativo Mapulán para cineastas con proyectos en desarrollo en dependencia de la Biblioteca Galo Sepúlveda y también conociendo la experiencia de la comunidad Salta Pura de la comuna también de Nueva Imperial. Junto con ello, Pulamien, seguimos haciendo uso del espacio público con 2 funciones en la Plaza Janequeo, ex Plaza de Arma, con las proyecciones al aire libre, denominada Figualmapu Bajo el Azul, el miércoles y el sábado por la noche en el marco de la clausura. Así que todos invitados. ¿Quieren ver de qué trata Pulamien? Les invito a ver el siguiente video para que puedan también acercarse, ¿cierto? Y prepararse para esta semana. Amula y Pulamien. Samakini kada kotoda chuda nuni. Samakini kada kalamaniada shinyo. I will come and get my canoe and take the salmon back to the ocean. I will take salmon to them. Je veux trouver la beauté dans mes courbes, mes insécurités. Omasida, Udam Kegan, Onik, Aboum. Inche Daniela Piñén, Nien Marie Kula Serpantu, Huelu, y eso nomás sé decir, Inche Talas Kenche.
Amuleta Inzungu Pulamien, vamos avanzando. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿qué veremos en Fihualmapu? Bueno, cada año como Fihualmapu proponemos un tema que se expresa de manera transversal en la actividad del festival. En esta edición son las personas mayores de las comunidades indígenas, afro y de las primeras naciones, con lo que buscamos no solo hablar, ¿cierto?, de nuestro chaqueché, sino también el rol que ellos cumplen en cada una de nuestras vidas, los territorios, las autoridades, ¿cierto?, ancestrales también son mayores. Así que un tema relevante que esta semana va a estar presente en cada uno de los espacios que se van a desarrollar las películas. Igualmente, Pulamien, Fihualmapu ha organizado su programación virtual y presencial en diversos bloques temáticos que se piensan como un diálogo entre la curatoría del festival y el público. Junto al bloque de películas de personas mayores, contamos con distintos temas: pueblos afro, diversidades ancestrales, mujeres, Choyim, que en Mapuzungún significa la infancia, los niños y niñas, ¿cierto? Defensa y cuidado del territorio, del Istrofilmoñén, el Amuelpulli, ya que tiene el Amuelpulli significa el viaje, ¿cierto?, del espíritu. Cuando se hace lo del Uguner en el campo, ya son 4 días y 4 noches, y donde se empieza a rebobinar la historia de la persona, esa persona que falleció, qué hacía cuando era niño, cuando joven, qué rol cumplía. Ya son 4 días y 4 noches. Si la persona era palife, por ejemplo, se le toca instrumentos, se hacen sonar también todo lo que la persona utilizaba en este deporte del palín, ¿ya? Bueno, también artes y narrativa. ¿Quieren ver el video? Vamos a ver el video, Pulamien. De distancia, pero tener ante este momento, me imagino que para ustedes también, y saludar a aquellos que están ingresando, llegando
a este festival de manera presencial. Feley Pulamien, cuanto trabajo realizado por comunidades y cineastas de diversos territorios que se presentarán en Fihualmapu. Y antes de continuar visionando, haciendo Netram, quiero invitar a este escenario a la Lamien Janet Payán, quien en representación del equipo del festival nos entregará unas palabras, y mientras ella se acerca a este escenario, vamos también a recibirlas con afafán, ya con esa fuerza, ¿cierto?, para que ella pueda entregar y desarrollar sus palabras en este escenario. Feley, ya, Kaki, viene la Lamien, ya, Chayel, por la Lamien. Es difícil con esa cosa. Mari papai, mari con pulamian. Poyen que chalim yoguaimu pulamian, ¿no? Peumaguian, como el Caleimón, ¿no? Esperando que un afectuoso saludo a las lamienes que nos están acompañando esta noche y esperando que todo el mundo esté muy bien, ¿no? Agradecer a todas las personas que nos acompañan, ¿cierto?, en este retorno de Fihualmapu a lo presencial, también al público que nos está viendo desde sus rucas, ¿no? Esperamos desde todo el mundo, ¿no? Quisiera iniciar estas palabras comentando sobre el ejercicio de mirarnos, ¿no? El ejercicio de mirarnos lo estamos haciendo los cineastas y comunidades indígenas y afrodescendientes en el mundo, y lo vemos en las creaciones que llegan y se exhiben en Fihualmapu, ¿no? Para nuestro equipo como Fihualmapu, una estrategia que nos permite visibilizar realidades invisibilizadas, ¿no? Que cobra valor en el ejercicio del cine en primera persona, la autorrepresentación, la apuesta de los propios pueblos por generar propuestas que desde nuestras propias miradas levantan la voz y las voces, ¿no? Las voces las amplifica. Venimos haciendo hace más de 30 años, el cine ya es parte, yo diría, de muchos espacios y de muchas pantallas. Actualmente diversas organizaciones en el mundo, ¿no?, están incluyendo de jóvenes cineastas. Fihualmapu apuesta también por la formación del Mapulab, aportando por disputar y entrar en los diversos espacios creativos, ¿no? Tenemos una delegación de hermanos de diferentes partes que han llegado hasta Hualmapu en este proceso, ¿no?, y que nos acompañan en este espacio de Mapulab, que por ahí está. Y quiero expresar mi cariño, el cariño de Fihualmapu, Gabriela, ¿no?, Sandoval, que está por allí y que de alguna forma siempre agradecemos su compromiso, el apoyo y el respaldo a esta iniciativa que se genera desde el territorio mapuche. Realizar formación en el territorio mapuche es una apuesta a futuro que esperamos nos permita en los próximos años contar con una cantidad importante de realizadores y realizadores mapuche desde el Hualmapu y en este sentido es importante también pensar que la creación indígena no tiene límites, ni es acotada en formatos, narrativas o lenguaje. Ejemplo de ellos es la clausura de este sábado, en la película de Mis hermanos sueñan despiertos, de la cineasta mapuche Claudia Guayquimilla. Una película que, no siendo de temática mapuche o indígena, refleja para Fihualmapu la intención de relevar el trabajo de autoría indígena
pueblos, la autorrepresentación visual, la autonomía de la imagen, como suele conocerse. Con estas palabras quiero agradecer a todas las personas que desde los inicios de Fiwalmapu, allá por el 2013, con nuestro primer festival, el 2015, que también forma parte de una trayectoria, de un recorrido, de una analogía que desde el cine de Abya Yala se viene trabajando de la mano de una organización que es CLAT. Aquí saludamos a la distancia. Quiero repetir, ¿cierto? Estos saludos, ¿no? A todas aquellas organizaciones que se han ido sumando en este proceso, que busca permanecer contribuyendo desde la, ¿no? Invitando desde ya a través de lo virtual, que ya entendemos que se queda en cada uno y también se queda con Fiwalmapu. También quiero, expresar un saludo especial que hace posible este evento y todo el trabajo que durante el año desarrollamos como equipo Fiwalmapu. Y es eso, al equipo humano, al equipo que está siempre comprometido, a cada uno de mis colegas que forman la familia no tradicional que dice uno de nuestros lamienes que está lejos y a la distancia también ha estado con nosotros. Me refiero a Enoch Figueroa y, por cierto, a través de él, a todo el equipo de Fiwalmapu. Ahí faltó el Afafán también, ¿no? Bueno, con el Kimñeñi ta Negum Taim Rakisuanca Taim Mogen, ¿no? El cine nos estremece. Esperemos que esta noche también lo haga. Feika en la mía. Chaltumay. Chayel Tulamien por sus palabras, por su neguen, por invitarnos a reflexionar, pero como también el afafán para la mien Janet, dual, ya. Caquiñe, uno más. Ya. Bien. Saludar y agradecer también las palabras de la mía Janet, pero saludar a todo el equipo de Fiwalmapu que está detrás de las cámaras, que lleva años trabajando, a la mía Enoch, ¿cierto? Que fue mi compañero cuando comenzamos este desafío aquí en el escenario, a su familia, de cada una de las personas que están en el equipo, el apoyo incondicional de los amigos, ¿cierto? Las parejas hacen posible también que este trabajo pueda desarrollarse. Como decimos nosotros, el Nehuen, la fuerza que se entrega en cada uno de los trabajos y de las proyecciones que tenemos como persona. Bien, Pulamien, ya vimos una primera parte de lo que podremos mirar estos días del festival, más de 60 películas que se exhibirán de manera gratuita, Pulamien. Les invito a ver este segundo video con los bloques temáticos. Amule Aita Infumu. Tanto andar y no ver nada, pero hoy la lluvia sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. J'étais en train de courir vers la forêt. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont essayé de me suivre. Je me suis pas retournée quand ils ont crié. Donde se puede escapar, donde arrancar.
meno comeo, puno meno coquito, ayurcolo catumum, feula pitileco, feimeo yatulen, tañia funmeo, thuma pitileco. Menaco, cumed meno comeo, puno meno coquito, ayurcolo catumum, feula pitileco, feimeo yatulen, tañia funmeo, thuma pitileco. Feita wethali, tu fameo con cancuki, tati pucheni, incanu fiel mapu. Feita wethali, tu fameo con cancuki, tati pucheni. Meli, 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 Nieta foi, meta we meu, mule yanto, promento meu, ole pise, ole won, yilon won, kamfem lo choki pi. Ma perché lei mo Kufo ni bioke Wete panto Pipo male Pipo male.
tradición de nuestra cultura de ser shipibos. Ese es nuestro origen, soy yo, esta soy yo. Cuánta emoción, cuántos recuerdos, ¿cierto? Que nos invitan las imágenes, los sonidos de este festival y todo lo que veremos durante toda la semana. Indudablemente, hermosos trabajos que nos trae Figual en cada una de las películas que representan a distintos pueblos y territorios, realidades, saberes. El Kimun ahí está presente, ¿cierto? En cada uno de los bloques que se han. Pulamien, ahora queremos saludar al artista inaugural de esta 7ª edición, una Lamien que viajó para estar desde hoy y toda la semana junto a nosotros. Silvia Falcón es una Lamien quechua, cantante y vanguardista e innovadora con un impresionante despliegue de voces agudas, medias y graves. Ha cultivado una propuesta estética referente en la producción musical. Nació en Lima y desarrolló un debido a la influencia de sus padres originarios de las provincias de Huancavelica y Ayacucho. Desde una edad muy temprana demostró sus virtudes artísticas que fueron potenciadas a lo largo de su infancia y adolescencia. La fuerza, ¿cierto?, que nos caracteriza el territorio de Wallmapu con una fafán a la Lamien Silvia Falcón. Amulepe Pulamien. Ya. Caquiñe. Ya.
por las montañas. Déjame pasar. A mi amado lo está mojando la lluvia. Déjame pasar. Mi amado me espera al otro lado del río. Esta noche no saldré a caminar. Esta noche iré volando por las montañas. Linda palomita de la lluvia, paras. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, honrada, feliz de estar aquí junto a ustedes, de estar aquí en Temuco por primera vez en esta tierra maravillosa, en esta tierra hermana chilena. Estoy muy feliz. La primera vez que estamos, bueno, yo la primera vez, aquí el maestro Pepe Cefes ya ha venido a visitar antes estas hermosas tierras también. Les pido un aplauso para uno de los mejores músicos que tenemos en el Perú, que esta noche me acompaña. Muchas gracias a la organización del Fikwal-Mapu por esta gran encomiable labor que vienen realizando en pos de la difusión, preservación
y por supuesto que plasma de muchas maneras las lenguas originarias desde las diferentes artes. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche y traerles un pedacito del Perú a través de la música, este viaje musical que nos lleva hasta esas tierras que son de las cuales nosotros nos hermanamos con mucho amor y nos enorgullecemos de ser vecinos también. Muchas gracias a todos por su presencia esta noche. ¡Viva Temuco! Gracias. Vamos. Ahora sí los veo. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes si creo que tengo otro mejor que tú. Me miras y te ríes, pero no sabes si creo que tengo otro mejor que tú. Esa cintita que bien le sienta en los cabellos de mi cholita. Silba, silba, silbadorita, cautivadorita. Silba, silba, silbadorita, cautivadorita. Desde el Perú, su costa, su litoral, sus montañas, su Amazonía, con amor. Miras y te ríes, pero no sabes si creo que tengo otro mejor que tú. Me miras y te ríes, pero no sabes si creo que tengo otro mejor que tú. Esa cintita que bien le sienta en los cabellos de mi cholita. Silba, silba, silbadorita, cautivadorita. Silba, silba, silbadorita, cautivadorita. Hace algunos años, en el Perú, nació una gran mujer que se convirtió en una de las voces más representativas de la lírica andina en el Perú. Es más, gracias a ella se crea este género, con el cual ella y su esposo dieron vuelta al mundo, con un repertorio que nace desde la vena de la música tradicional peruana. La señora Ima Sumac, que este año hubiese cumplido 100 años, viajó con su voz por muchos estratos. El maestro Vivanco compuso estas maravillosas canciones para esa voz. Vamos a escuchar un poquito de eso aquí. Los sonidos del bosque, los sonidos de los animales del bosque. Luego un pedacito de amor indio y un mambo. Chuncho.
Muchas gracias. Qué honor. Muchas gracias. Encantada, feliz de estar aquí. La última pieza vamos a ver después de todo esto la película, una película súper interesante. Por favor, quedémonos a verlas todos juntos. Empieza el festival, empieza una gran semana nutrida de muchas actividades, nutrida de tanto espíritu, además caluroso. Uno se siente realmente aquí como en casa. Quiero agradecer a la organización del Ficualmapu, a todo el equipo que está trabajando incansable para que cada día sea realmente especial dentro del festival. Podemos darle un aplauso a todas las personas que están organizando. Gracias a todos. La verdad que muy lindo. Creo que acá en Temuco deben sentirse muy, muy orgullosos de que se pueda dar pie a un festival como este. Que sea, por favor, que siga creciendo el nombre y que siga siendo un gran referente para la producción de cine y de arte desde las lenguas originarias en pos de, o también de su defensa, en pos de la defensa de nuestras lenguas originarias y su difusión. El arte que crece desde ahí y que a todos nos engrandece. Muchas gracias, su amiga Silvia Falcón, el maestro Pepe Céspedes. Ha sido un placer compartir. Estamos hasta el fin del festival también para el cierre. No lo olviden. Me voy con carnavales de mi tierra. Vamos, maestro está apurado, ya quiere bailar. Vamos, ahora sí ustedes pueden aplaudir y acompañarme para que yo pueda bailar. ¿Qué tal? Vamos. Esta canción dice: ¿qué haces ahí, muchacha de la falda roja? ¿Qué haces ahí en medio de la chacra del maíz? Le voy a decir a tu mamá, le voy a decir a tu papá lo que te he visto haciendo ahí en medio del maíz. Puca Polleracha. Arequipa, el sur del Perú. Cantemos, bailemos todos este carnaval, cholitos y morenitos, todos a bailar. Cantemos, bailemos todos este carnaval.
Pulamien, ¿quieren escuchar nuevamente a la Lamien, a la hermana que lo ha hecho vibrar esta noche? ¿La llamamos nuevamente? ¿Sí? Dejamos en este escenario a la Lamien, que nos va a acompañar con una última interpretación para todos ustedes. Así que la vamos a recibir con una fafán, Feley, con la fuerza que nos caracteriza el territorio de Wallmapu. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Caquiñe, caquiñe! ¡Ya, ya, 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 ya! Muchas gracias. Nos vamos con el clásico de clásicos, una canción centenaria. Himno, segundo o tercer himno del Perú, Vírgenes del Sol. Muchísimas gracias, Temuco. Nos vemos el sábado en la plaza para terminar esta fiesta maravillosa del cine indígena. Gracias. Hemos vibrado, nos hemos emocionado también desde atrás, ¿cierto? Con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está ocurriendo con nosotros, a pesar de todo lo que las malas noticias, ¿cierto? Que a veces ocurren. Esta pandemia también que nos ha limitado a ver a otros, conectarnos con otras personas. Y eso también lo que invita este séptimo festival de Fiwalmapu, poder reencontrarnos, motivarnos, entregarnos Nehuen, y por supuesto la Lamien va a estar toda la semana, ¿cierto?, acompañando este festival. Feley Pulamien, también queremos saludar y obviamente no olvidar una realidad que estamos viviendo en territorio de Wallmapu, saludar a todos los presos políticos mapuche, a sus familias, a los niños, a las niñas, que están también siendo allanados en sus territorios. Hay muchas realidades tristes y que es necesario también poder mencionar en este gran escenario. Así que enviamos un saludo, un Nehuen también a la familia Lamien Luis Tranamil Nahuel y a todos los presos políticos mapuches que están en este territorio y distribuido también a nivel del país.
Una afafán para los lamienes porque sabemos que las familias nos están viendo y nos han hecho llegar también esa información. Enviamos un nehuen para las familias, que es complejo todo lo que están viviendo. Afafán, ya. Caquiñe, ya. Nos vamos a ir todos relajados con este afafán, ¿cierto? Cuando sale del piuque, del corazón y nos hace vibrar el calul. ¿Qué será el calul? Chem antacalul. Chem. El cuerpo, ¿cierto? El calul nos hace vibrar todo el cuerpo, desde los pies, ¿cierto? Hasta el lonco, las manos, el piuque, el corazón. Felé y pulamien. Ahora viene la parte del cine. ¿Quiénes de acá disfrutan de ver una buena película? Acá hay niños, ¿cierto? Están mis hijos, ahí está Choyim, los adultos. ¿Disfrutan de ver una película? ¿Feley? Bien. Pues Figual Mapu trae hoy el trabajo del pueblo inuit, La aprendiz de chamana, dirigido por el cineasta inuit Zacarías Kunuk, destacado por su trayectoria cinematográfica y su contribución al cine de los pueblos originarios, las propias narrativas, estéticas y lenguaje para representar en el audiovisual nuestra espiritualidad. Nuestro am, como se dice aquí desde el mapuche Quimun, aspecto que veremos reflejado en el trabajo de hoy. Igualmente, es importante abrir Figual Mapu con una película dirigida por una persona mayor, ¿ya? Los fichaqueché, como le decimos también acá, reflejando los distintos espacios de acción en los cuales se encuentran los mayores de nuestro pueblo, y uno de ellos es el cine. Pulamien, les invito a disfrutar de la película, liberada también por 48 horas en www.figualmapu.cl para todo el mundo. Luego de ver este trabajo regresamos para despedirnos y cerrar juntos esta jornada. Gente que durante esta jornada, durante esta tarde de apertura de esta séptima versión del Figual Mapu ha llegado a escucharla de manera presencial y también a través de sus casas y de las distintas plataformas que tiene Figual Mapu en Facebook, en YouTube y también a través de la página web han podido escucharla. Y esta tarde, por supuesto, que vamos a conversar con ella después de esa gran presentación, pero antes queremos enviar unos saludos a la gente que se ha conectado y nos ha acompañado durante esta jornada que comenzó pasadas las 7 de la tarde y que por supuesto aún continúa en el Teatro Municipal de Temuco, desde donde nos encontramos. Así que vamos a partir con algunos saludos. Desde México nos envían saludos Juan Díaz García, desde Panguipulli también Pamela Inés Raín, Patricio Riquelme desde Punta Arenas, Andrés Carvajal y Pamela Riquelme desde Valparaíso. Queremos agradecerles, por supuesto, a ellos, a ellas y a todos ustedes que se han conectado y han estado pendientes de lo que está haciendo esta primera parte, esta primera jornada de inicio de este festival que, como ya les comentábamos al inicio, está realzando la labor de las personas antiguas de este territorio y de los distintos pueblos que, por supuesto, tienen mucho saber para entregar. Ya está con nosotros la cantautora Silvia Falcón, estuvo en el escenario hace unos instantes y vamos a invitarla a que pase para que podamos conversar. ¿Cómo está, Mari? Mari. Bienvenida al Gualmapu, bienvenida al Gulumapu, a este territorio que la recibe, por supuesto, con el afafán que ya escuchamos, Gracias. con la atención y con todo lo que disfrutaron en el escenario. Cuéntenos. Ay, ¿cómo ha se sido sintió? muy emocionante, todavía estoy temblando porque recién hemos bajado el escenario, la verdad que emotivo, además el espacio del teatro que tienen aquí en Temuco es espectacular, una acústica muy linda, el sonido ha sido pues ideal, estoy muy contenta y la vibración con el público ha sido muy intensa porque en realidad es primera vez que escuchan este tipo de repertorio, ¿no? Sí, además es muy importante porque lo que usted hace es recuperar también parte de la lengua de su pueblo. Eso es un trabajo que se está realizando en distintos pueblos, pero aquí en el Gualmapu también de manera urgente. Se ha dicho que el mapudungún y otras lenguas están en peligro, están en riesgo de extinguirse, y es tan importante lo que usted hace a través del arte, y la gente vibró con su música. Cuéntenos lo que significa. Sí, es realmente muy, muy importante y profundo lo que tiene que ver con nuestras lenguas originarias, y luego
lenguas madres, porque si bien, como bien dices, hay algunas que están ya en peligro de extinción, hay que tener en cuenta que no solamente se extingue la lengua, se extingue una forma de ver el mundo, ¿no? Porque las lenguas, diferentes lenguas contienen una manera en que las personas tenemos de ver el mundo y de observar las cosas que ocurren en nuestro entorno social, en nuestro entorno natural. Es decir, que no es solamente una pérdida cultural, es realmente una pérdida de fondo. Y lo interesante con este tipo de iniciativas, de artistas, digamos, herederos de una cultura, como en mi caso, que me viene de familia, por el runacim y el quechua que hablan mis padres, es ese compromiso, porque la música quechua a mí me fascina, me encanta, he vibrado tanto con ella, y la idea es poder también impregnarla de esta contemporaneidad, de estos sonidos contemporáneos que se pueden, digamos, influenciar también desde la tradición, y podemos entregar unas versiones para que el público joven se acerque y se sensibilice con las lenguas originarias, ¿no? Esa es realmente una de las cosas que yo tengo más claras y las que me gustaría siempre trabajar. Sí, por supuesto. Nos gustaría saber cómo partió usted desarrollando la música, porque es un trabajo que en alguna forma es inédito, el ir acompañando y aportando a que la lengua, que el quechua pueda sobrevivir a través de esto, es un trabajo, imagino, que ha sido muy largo. Sí, como repito, yo he nacido en un seno de familia quechohablante, mis padres, los dos son quechohablantes. Sin embargo, la vida en la ciudad, como cualquiera que nos pasa, la vida en las grandes ciudades nos absorbe, ¿no? Y muchas veces hacen que nosotros perdamos esas líneas identitarias tan fuertes. Sin embargo, mis padres de alguna manera seguían cultivando el idioma entre ellos en casa, viviendo en Lima aún, y nosotros, o sea, desde muy niña, a mí me encantaba mucho la música, he cantado desde pequeñita y he cantado diferentes músicas, pero cuando me decidí a ser profesional, opté por la música tradicional del Perú y todas sus variantes, porque ahora ya canto hasta música electrónica en quechua. Entonces, es como, para mí es importante porque es un discurso que es auténtico, ¿no? Es auténtico, nos identifica, eso es lo que yo siento. Me siento una persona con un respaldo de identidad y de valores a través de mi ancestralidad, de lo que he heredado de mis abuelos y de mis padres y del territorio en el que hemos nacido, y creo que eso nos hace diferentes en el mundo, ¿no? Y eso es un poco el atesorar, ¿no? El atesorar eso es un poco el objetivo, ¿no? Sí. Hay algo muy importante que tiene que ver con la música y con el arte en general, que a veces cuesta que llegue a ciertos espacios. Y usted dice, por ejemplo, está haciendo música electrónica en quechua, son espacios que también hay que ir abriendo, hay que marcar un camino, y en este caso usted está siendo pionera con respecto a eso. ¿Cómo ha sido? Sí, yo la verdad que soy una persona de una mente muy abierta para diferentes proyectos, y cuando me interesan les presto mucha atención, me sumerjo, ¿no? Y me parece que tampoco podemos darle la espalda a cómo avanza el mundo, ¿no? Nosotros también tenemos que ir de la mano de eso, porque además hemos heredado la sabiduría de nuestros ancestros, era justamente eso, las nuevas tecnologías. Ellos hace 2000 años ya se aplicaban nuevas tecnologías en las diferentes culturas que se han desarrollado en este territorio que nosotros llamamos Sudamérica. Entonces, no han sido ajenas a las nuevas cosas que se hacían, y muchas veces han sido innovadores, ¿no? Si nosotros nos vemos la arquitectura inca, los textiles incas, la orfebrería inca, es decir, tenemos mucho aporte al mundo. Entonces, ¿por qué ahora, herederos de esos aportes, no podemos seguir aportando de una manera única en el mundo, ¿no? Esa siempre ha sido mi pregunta, y esa ha sido la forma en que yo estoy, digamos, adentrándome en las diversas oportunidades que se dan a través del arte. También queremos preguntarle, usted viene de un viaje muy largo, viene de Dubái haciendo presentaciones y ha llegado al Gualmapu. Cuéntenos cómo fue su presentación en tierras tan lejanas. Wow, primero el viaje larguísimo. Una gran experiencia, estar en el Medio Oriente, que ahorita ya están ellos en otro mundo, es realmente otro mundo, pero como repito, a través de la música y el arte nosotros podemos realmente romper las fronteras del idioma, siempre. Es decir, nosotros podemos llegar con nuestra música quechua, y si la sensibilidad es tanta, nos pueden entender.
los indios, los árabes, los pakistaníes, entienden eso porque la lengua musical es universal. Ha sido una experiencia fabulosa. Estuvimos en la Expo Dubai 2020, bueno, que se iba a realizar en 2020 y se realizó en 2022 y se llama Expo 2020, en el Pabellón Perú. Tuvimos presentaciones ahí en los diversos escenarios que tiene la Expo, que es una monstruosidad de ciudad de exposición. Claro. Es increíble y ha sido una experiencia muy linda, mucha tecnología de punta, mucho orden, ¿no? Mucho orden y la verdad que ellos también, imagínense desde su cultura y digamos todo esto, este bagaje ancestral que ellos también tienen, aportan al mundo, enseñan al mundo y ahora también nos están enseñando tantas cosas a partir de su propia prosperidad, ¿no? Justamente. Usted decía algo muy importante, hay expos que se corrieron, actividades que han sido, por supuesto, pospuestas producto de la pandemia, y eso a nivel artístico, para las artistas, los artistas, ha sido muy complejo este escenario, porque no hay que tampoco negar que las y los artistas en general tienen una situación de precariedad que es importante, y a veces, y sobre todo en la pandemia, que no se pueden abrir salas, que no se puede aglomerar la gente, ha sido un proceso muy duro. Sí. Ha sido terrible. En realidad no sé cómo ocurrió acá, porque bueno, sabemos las diferentes realidades que tenemos en el mundo con respecto al arte. Por ejemplo, sé que en Francia se subvencionaron a los artistas que están empadronados, etcétera, hubo un apoyo. Les cuento que en el Perú realmente el sector cultura y arte ha sido el más golpeado, golpeado en la pandemia. Ha sido terrible durante esos 2 últimos años, digamos, con todas las salas cerradas y los artistas que no podíamos trabajar, ¿no? Sí. Buenamente algunos que tenemos cierta rotación, hemos estado inmersos en estos proyectos digitales que han habido por aquí y por allá, y eso ha sido bueno, pero nos dio trabajo en medio de todo, pero de todas maneras la gran mayoría se vio muy afectada por esto, ¿no? Y gente que solamente vive del arte para sostener a sus familias, muy triste, ¿no? Sí, por supuesto. Hablando de familias, supimos que usted viajó junto a su familia, está en el territorio con su familia. Cuéntenos cómo es trabajar también con ellos. Bueno, en realidad mi esposo es el pianista que acaban de ustedes escuchar, el maestro Pepe Céspedes, que es un tremendo capo del piano peruano, y yo tengo el privilegio de gozar de su arte combinado con el mío. Claro. Y nos tocó ir juntos a Dubái, estamos juntos aquí ahora, porque es un formato un poco más accesible, ¿no? Sí. O sea, es más fácil, entre comillas, poder mover a 2 artistas que a la banda. Tengo una banda, nos presentamos en banda cuando hemos estado en Guadalajara, en noviembre, nomás en la Feria del Libro, y hemos dado un lindo espectáculo con toda mi banda, que les mando un saludo a los chicos, que ya podremos viajar todos juntos. Espero que volvamos a Temuco con la banda para que realmente lo puedan escuchar y apreciar. Así es que para mí viajar con Pepe, combinar la vida, siempre es difícil, ¿no? El trabajo con la vida familiar, pero ahí nos llevamos, ya tenemos unos buenos años de casados y con una nena que tenemos que ver ahí en Lima que se quedó, pero muy bien, es entre divertido y estresante. Sí, definitivamente sí. También queremos agradecerle por haber conversado con nosotros después de esta gran presentación que se hizo en el Teatro Municipal con mucha gente, y queremos que haga una invitación a la gente que nos está viendo en las distintas plataformas virtuales para que participen esta semana y también estén pendientes de lo que se viene. Por favor, a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales del Figualmapu, compartan, denle compartir al link que está aquí abajo, inviten a las personas que asistan a las diferentes actividades, vayan a la página web para enterarse de la agenda, no se pierdan las actividades, vamos a tener conferencias, van a haber visitas a las comunidades y vamos a tener el concierto de clausura el próximo sábado también en la Plaza Central, así es que por favor súmense a toda esta gran iniciativa maravillosa del Figualmapu. Feleilamen Mañum, muchas gracias por haber conversado con nosotros y por supuesto los dejamos invitados a que sigan compartiendo las distintas actividades que aquí me están llegando, porque son muchas esta semana, tenemos muchas actividades, hay distintos foros que se van a hacer al aire libre, como decía la Lamien, la clausura también va a estar muy buena, es el 19 de marzo a las 20 horas en la ex Plaza de Armas rebautizada en honor a una luchadora mapuche, Janequeo. Ahí los esperamos, por supuesto, al aire libre para que disfruten de la música y, por supuesto, de todo lo que tiene preparado el Figualmapu. Como ya les decíamos, el Figualmapu tiene una intención
de visibilizar las voces que no están visibilizadas en el territorio y también en distintos pueblos también. Es muy importante y nos han hecho ver que sería muy importante saludar en esta oportunidad a las familiares y los familiares de los presos políticos mapuche que están en este territorio en distintas cárceles, en Temuco, acá mismo en esta ciudad hay presos políticos, en Angol, en Leu, en las distintas cárceles. Y un saludo particular para la familia de Lamien Luis Tranamil. Por supuesto, le mandamos el Nehuen desde acá, también desde el arte, desde las expresiones artísticas, el cine, la música, hacemos hincapié para que las injusticias en este territorio y que tienen los distintos pueblos no sigan sucediendo. Ese es nuestro anhelo, por supuesto. Ahorita estamos todos aguantando una guerra terrible, nefasta, y a todos nos hace pensar, y nos hace pensar en los procesos históricos en los que han vivido todos nuestros países también. Sí, por supuesto, por supuesto. Algo muy importante, las películas, como ya les decíamos, van a estar en la página de www.ficwalmapu.cl. Esto es mucho más fácil que Netflix también, y es gratis. Sí. Uno ingresa a la página, busca la película y ya, la ve. No hay que poner claves de acceso ni autenticar nada. Así que eso es muy importante. Y ahora vamos a ver una película acá también. Sí, la vamos a ver aquí. La gente que está al interior del teatro ya está comenzando a verla. Y por supuesto les comentamos que esta película va a ser liberada por 48 horas y por supuesto, como ya les decíamos, se puede ver en www.ficwalmapu.cl y por supuesto es para toda la familia. Durante esta semana ustedes pueden ver el programa, hay distintos bloques para mujeres, bloques para personas mayores, defensa del territorio, para niños, artes visuales y nuevas narrativas, diversidad sexual, lo afro y lo diáspora, Amul Puyi también, así que hay una vasta bloque de temáticas para el Ficwalmapu. Así que nosotros nos despedimos, les dejamos invitados, como ya les decíamos al inicio, a que puedan seguir las distintas plataformas de redes sociales, que sigan a Lamien su trabajo, por supuesto. Por favor, sí, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Silvia Falcón, un placer de estar con ustedes. También para nosotros ha sido un placer, Lamien. Muchas gracias por compartir su arte y porque haya estado acá y esperamos verla en otra oportunidad. Desde aquí nos despedimos del Teatro Municipal de Temuco para dejar los invitados e invitadas a que sigan, por supuesto, viendo todo lo que ha preparado el equipo de Ficwalmapu, que por tras cámaras está corriendo para todos lados, preparando, por supuesto, este gran evento en esta 7ª versión. Qué guay.